Hoy celebramos la Santísima Trinidad. ¿Pero qué es la Santísima Trinidad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas en un solo Dios. Pero ¿cómo entender eso, hermano? Cristo nos revela a través de sus actos y en su palabra el misterio de la Trinidad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice así: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Escucharon? Que todos sean uno, como tú y yo somos uno, dice Jesús. Pero ¿cómo es eso posible, querido hermano? ¿Cómo puede ser que todos sean uno? Y también lo repite en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, para que vean que esto no es una casualidad. Ahí dice: yo y el Padre somos una sola cosa. Queridos hermanos, lo que no entiende la razón se llama misterio. El gran Santo Tomás de Aquino lo dice muy claramente: de Dios es mucho más lo que no conocemos de lo que conocemos. Porque nuestra mente humana no tiene la capacidad suficiente para comprender la infinidad del misterio de Dios. A pesar de que hay cosas que no podemos entender acerca de Dios, sí podemos afirmar que es totalmente posible que Él sea uno y tres a la misma vez. Él es un solo Dios, de una esencia que existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el pasado ha habido muchos intentos de los cristianos por explicar la doctrina de la Trinidad, diciendo que es posible encontrar otros ejemplos de cosas que son tres en uno. Algunos de esos ejemplos los puedes encontrar en la creación. Por ejemplo, está el agua, pero en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero la verdad es que ninguno de estos ejemplos y ningún otro puede ilustrar a la perfección una verdad tan profunda e infinita como la de la Trinidad. De hecho, recuerda que la mente humana es finita, limitada e imperfecta. Por lo tanto, ¿crees tú que en una mente tan pequeña como la mía, la tuya o la de algún maestro científico puede explorar la naturaleza infinita de Dios? Para ser sinceros, si alguien puede llegar a entender el misterio de la Trinidad, esa persona tendría que ser Dios mismo. Más bien hay que dar gracias a Dios porque no podemos ilustrar cómo es Él. ¿Te das cuenta? Si pudiéramos comparar al Señor con alguna cosa que hay en la naturaleza, ese Dios sería pequeñísimo como el huevo. ¿No es así? Del tamaño del entendimiento de cualquier ser humano. No valdría la pena confiar en Él, ya que no sería todopoderoso, infinito, omnipresente, omnipotente. Debido a nuestra incapacidad para llegar a entender a la persona de Dios, es que Él tomó la iniciativa y decidió hacerse como uno de nosotros en la persona de Jesucristo, para que pudiéramos apreciar cómo es Él. Por eso es que Jesús pudo decir que quien lo había visto a Él, había visto al Padre, uno solo, pero se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque cada una de estas tres personas tienen existencia propia, distinta de lo que nosotros podamos entender, no significa que no sea real. Di en todo momento que la Trinidad es la enseñanza del mismo Dios, que Él nos ha revelado para todos nosotros, y que prefieres confiar en lo que Dios te ha dicho. Aunque mi mente no pueda comprenderlo, todo mi ser lo acepta como la verdad que el Señor mismo nos quiso comunicar. También existe, hermanos, que nos dicen: sí, pero la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y yo te digo, querido hermano, que la palabra Biblia
no se encuentra en la Biblia, pero existe y es real. Fue llamada Biblia a la palabra de Dios o al conjunto de libros sagrados posteriormente. De igual manera, posteriormente, en el Concilio de Nicea, donde se reunieron todos los obispos, es que se llamó a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es por eso que el día de hoy te vengo a enseñar un signo poderoso que es de tu identidad católica. Ese signo poderoso que te ha enseñado la Iglesia a través de los años es la señal de la cruz. Dime cómo haces la señal de la cruz y te diré qué tan buen cristiano eres. Últimamente se está perdiendo la señal de la cruz. Una vez estaba con un grupo de hermanos en un restaurante y de pronto yo quiero empezar la oración de los alimentos y veo que ninguno de mis dos hermanos se hace la señal de la cruz. Y entonces, cuando pasó la oración, yo les pregunté, ¿por qué no hicieron la señal de la cruz? Uno de ellos me respondió, no es el lugar adecuado. Otro me dijo que no quería incomodar. Y yo les dije, pero incomodar, ¿por qué? Si es lo que te ha mandado el Señor Jesucristo. Esa es tu identidad como cristiano. ¿Cómo hacer la señal de la cruz? Ponemos el pulgar y el índice de esta manera, como formando una cruz, y luego decimos, por la señal de la Santa Cruz, una señal en la frente, de nuestros enemigos, líbrame Señor, una señal en los labios, Dios nuestro, a la altura del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta última la hacemos con estos dos deditos. ¿Esto qué significa? Que cuando hacemos la señal en la frente, le estamos pidiendo al Señor que nos libre de los malos pensamientos, que ilumine nuestra mente. Cuando hacemos la señal en los labios, le pedimos al Señor que nos libre de nuestras malas palabras, de nuestras malas expresiones. Y cuando hacemos la señal a la altura del corazón, le estamos pidiendo al Señor que nos libre de nuestros malos sentimientos. Esto también ocurre antes del Evangelio. Cuando hacemos la señal de la cruz en la frente, significa que nos ayuda a entender su palabra. Hacemos a la altura de los labios, que nos ayude a proclamar su palabra. Y cuando lo hacemos a la altura del corazón, que nos ayude a poder amarla, a poder vivirla. Por eso, al hacer la señal de la cruz, lo que estamos haciendo es invocar al mismo Dios, que nos enseñó ese gran misterio de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que estamos invocando a las tres personas de la Santísima Trinidad. Y eso tiene poder. Por eso, al empezar tu día, tienes que hacerlo invocando a la Santísima Trinidad. Cuando estás en una reunión, no tener vergüenza, sino invocar a la Santísima Trinidad. No hay lugar inapropiado para tú invocar a la Santísima Trinidad que esté en ti y te guíe, porque es la señal poderosa que todo católico debe tener, y no debes avergonzarte, sino proclamarlo, porque la señal de la cruz es la señal de todo cristiano. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No tienes por qué negar, querido hermano, tu identidad, sino proclamarla en todo momento. Que tengas un bonito día.